el mismo tiempo del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, la senadora Lili Téllez. Sonido a su escaño, al escaño de la senadora Téllez, por favor. Secretario Herrera, buenas tardes, bienvenido y gracias por la explicación que nos acaba de dar. Yo le quiero comentar algo aquí en público, en este escenario y en público. Hemos hecho un esfuerzo muy importante aquí para que haya un castigo ejemplar contra los defraudadores fiscales. Yo considero, en mi opinión personal, valga la redundancia, que en el discurso, en la narrativa de la lucha contra la corrupción, en particular castigar a los defraudadores fiscales, es medular, es esencial, creo que es la base de esta columna. Por eso nos hemos esforzado en esta Cámara en hacer leyes para que exista un castigo ejemplar. Vaya, aplaudí con gran entusiasmo, secretario, que dejando la simulación de sexenios pasados, la nueva titular del SAT, en cuanto llegó, encontró que había una defraudación por parte de empresas fantasma de 1.6% del PIB, si los números no me fallan. Sin embargo, secretario Herrera, en opinión de expertos, hemos cometido un error aquí. Hemos cometido un error en la reforma fiscal y en materia de seguridad y penal. Yo asumo mi responsabilidad, secretario, en el sentido de que di el aval, por supuesto en el ánimo de querer que hagamos leyes que, insisto, pongan un castigo ejemplar a los evasores. Pero hay que reconocer, a manera de explicación, más no de justificación, que abrumada por la complejidad del tema fiscal, se nos ha ido un error. Me refiero a lo siguiente: equiparar la defraudación fiscal genérica al crimen organizado y otorgar facultades discrecionales a funcionarios del SAT. Esto amenaza la presunción de inocencia y el debido proceso. Por tanto, secretario, se arriesgan los derechos humanos, en particular la libertad. Nuestro movimiento tiene como bandera fortalecer el Estado de Derecho y respetar la libertad. Cualquier contribuyente, secretario, que cometa un error será sujeto a prisión preventiva oficiosa y a extinción de dominio. Nos dijeron que no corrían peligro los micro, pequeños, medianos, grandes y supergrandes empresarios, que porque habría un proceso, pero no nos explicaron correctamente que al ser acusado, ese proceso lo va a llevar en la cárcel y ya con extinción de dominio. ¿Cómo se va a defender a alguien así? Eso falta a la justicia. Un error, secretario, un error en esta materia cualquiera lo comete. No me dejará mentir que hay que ser un genio para entender la ley de impuestos sobre la renta. Por ello hay especialistas muy técnicos que hablan de hecho otro idioma para quienes no manejamos la materia. Yo voy a enviar una carta a Cámara de Diputados con estas observaciones para que se corrija ese error. Y lo invito a usted en la forma más respetuosa, porque entiendo que usted es un hombre reconocido en la materia a nivel nacional y a nivel internacional. Lo invito a que nos ayude a corregir esto. Con una premisa, secretario, la ONU nos dice que la prisión preventiva oficiosa debe ser excepcional. Le pido su intervención para que no paguen justos por pecadores, secretario Herrera. Le pido su intervención para fortalecer la libertad y el Estado de Derecho. Muchas gracias. La senadora Lili Téllez manifestó de manera muy enfática una serie
de preocupaciones que nosotros, por cierto, hemos recibido del sector privado, sobre todo de organismos gremiales, etcétera. Y yo creo que nosotros hemos cometido un error, pero es un error distinto del que usted señalaba, y estamos dispuestos a hablarlo. Creo que el primer error que hemos cometido es no hemos sabido explicar bien en qué consiste esta reforma. Porque algunas de las preguntas que usted nos señalaba me las hicieron ayer, por cierto, un grupo de empresarios. Déjeme empezar primero por los montos. Esto no es aplicable para todos y no es aplicable al primer error. De hecho, hay un monto mínimo para que esto sea aplicable y es un monto de 10 millones de pesos de impuestos no reportados. 10 millones de impuestos a la tasa más alta quiere decir que tendría que haber 30 millones de ingresos brutos. Así es que la mayor parte de la población, incluyendo creo que todos los que estamos aquí, no estamos en esa condición. Es para un porcentaje muy, muy bajo. Segundo, no se aplica de manera automática ni está la discrecionalidad únicamente de Hacienda. Hay, si mal no recuerdo, y los voy a leer todos ellos porque creo que es importante que lo aclaremos y vamos a seguir insistiendo, un sistema de pesos, contrapesos y diversos candados para asegurarnos que esto no pase. El primero de ellos es, no basta con que alguien se haya equivocado para que esto se convierta en un delito. Primero, antes que nada, el SAT tiene que realizar una auditoría y establecer la posible existencia del delito. En ese momento tampoco pasa nada. Con ese primer filtro va la Procuraduría Fiscal de la Federación, que tiene que estudiar los hallazgos del SAT, investigar, recabar pruebas adicionales y determinar si se considera un delito fiscal calificado o no. Y en ese momento tampoco es que va a la cárcel. En el caso de que no existan elementos, se desecha. En el caso de que existan elementos, se envía a la Fiscalía General de la República, que tiene que formular una querella y determinar si esto efectivamente cumple con todos los supuestos de un delito. Y aún cuando la Fiscalía lo determinara, tampoco es suficiente. Entonces va a un juez que tiene que determinar si los hechos constituyen o no una conducta delictiva. De tal forma que están involucradas el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y dos órganos autónomos distintos. Es decir, no es un tema en automático como erróneamente se ha pensado, pero yo creo que parte de ese error es porque nosotros no lo hemos explicado y por eso agradezco esta oportunidad para explicarlo. Además de hacerlo, les ofrecí a los distintos organismos gremiales que se reúnan con mi equipo para tratar de explicarles esto y de convencerlos. Y si hubiera alguna cosa en la que nos hubiéramos equivocado, nosotros estamos dispuestos a corregirlo. Lo que nosotros queremos hacer con esto es que esto funcione, no se trata de otras. Pero déjeme explicarle también por qué creemos que es muy importante. Hay una gran diferencia entre que una persona vaya a comprar una silla o un comedor de 20,000 pesos y no le entreguen una factura y el IVA que se defraudó fue de 3,000 pesos y ya no pasa nada, esa gente se lo gasta cuando vaya a comer, a comprar una mercancía, que cuando se están defraudando cientos o miles de millones de pesos. En el primer caso es muy fácil reintroducirlos a la economía. En el segundo caso, para poder introducir los recursos a la economía requieren lavado de dinero. Y lo que nosotros hemos estado identificando es que las grandes defraudaciones están aterrizando primero en un tema de lavado de dinero y después en un tema de delincuencia organizada. Así es que los elementos tradicionales con los que la política fiscal actúa no funcionan en estos casos.